Bienvenidos a Clave Estelar. Hoy vamos a explorar una historia que conecta inteligencia artificial, manuscritos antiguos y un texto que fue excluido de la Biblia durante casi 1700 años. Un equipo internacional alimentó a una IA con los manuscritos bíblicos más antiguos jamás encontrados. El sistema fue bautizado con un nombre cargado de simbolismo, Enoch. Cuando terminó su análisis, los resultados no solo sorprendieron a la comunidad académica, alteraron la línea de tiempo que se ha enseñado durante generaciones. Fragmentos más antiguos de lo que se creía. Un texto descartado por siglos, coordenadas precisas que apuntan a lugares reales, y un número que aparece repetido atravesando milenios. Antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal Clave Estelar y escribir en los comentarios cuál de los datos que escucharás hoy te impacta más, porque lo que estás a punto de descubrir no encaja fácilmente en la historia oficial. En 1947, en cuevas cercanas al Mar Muerto, fueron hallados miles de fragmentos antiguos. Los llamados rollos del Mar Muerto cambiaron para siempre el estudio del judaísmo del Segundo Templo. Durante décadas, la datación de esos textos dependió en gran medida del análisis paleográfico, la forma de las letras, el estilo de la tinta, la comparación visual, un método valioso, pero humano. En junio de 2025, un equipo compuesto por investigadores de Países Bajos, Italia, Bélgica y Dinamarca presentó un estudio revisado por pares. Entrenaron una inteligencia artificial con manuscritos cuya fecha había sido determinada mediante carbono 14. Luego le entregaron más de un centenar de fragmentos sin revelar sus fechas reales. La IA acertó en la mayoría de los casos, con una precisión que, en ciertas muestras, superó los márgenes tradicionales. Pero lo verdaderamente inquietante no fue la precisión, fue el desplazamiento en el tiempo. Algunos fragmentos atribuidos al libro de Enoch fueron fechados hasta 150 años antes de lo que la academia había sostenido durante décadas. En dos casos, se ubicaron en el siglo IV, antes de nuestra era. Antes incluso de que la comunidad de Qumran se estableciera en la región. Eso implica algo profundo. Los habitantes de Qumran no escribieron esos textos, los recopilaron. Ya eran antiguos cuando llegaron allí. ¿De dónde provenían entonces? ¿Quién los redactó originalmente? ¿En qué contexto cultural nacieron? El libro de Enoch no es un texto marginal. En Qumran fue uno de los más abundantes. Era leído, preservado, valorado. Sin embargo, en los primeros siglos de nuestra era, fue excluido del canon en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Solo una nación lo conservó íntegro, Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo mantuvo vivo en su liturgia cuando el resto del mundo lo consideró no canónico. Ahora imagina el simbolismo. Una inteligencia artificial llamada Enoch confirma que los fragmentos del libro que lleva ese nombre son más antiguos de lo que se aceptaba. No se trata de una simple corrección cronológica, es una grieta en el modelo histórico. Y dentro de ese texto hay algo más. El libro astronómico, capítulos 72 al 82, describe un calendario solar de 364 días, 12 puertas en el horizonte por donde el sol entra y sale a lo largo del año, lo que muchos catalogaron como una cosmología primitiva. Pero cuando algunos investigadores reconstruyeron el sistema de intercalación descrito en el texto, la manera en que se añadían períodos para mantener alineado el calendario con el ciclo solar, obtuvieron una cifra sorprendente: 365.242 días como promedio anual. El calendario gregoriano moderno
establece 365.242.5. La diferencia es mínima. No se afirma que el texto escriba explícitamente esa cifra, pero una reconstrucción académica basada en sus reglas produce un resultado extraordinariamente cercano a la precisión contemporánea. En el siglo III, antes de nuestra era, Babilonia dominaba la astronomía lunar. Registraban eclipses, calculaban ciclos planetarios, pero un calendario solar con esa aproximación matemática no figura en los registros oficiales de la época. Entonces surge la pregunta: ¿quién poseía ese conocimiento? El texto también menciona un lugar específico, el Monte Hermón. Allí, según el relato, 200 seres descendieron y juraron un pacto en su cima. Cuando observamos el mapa, el Monte Hermón se ubica aproximadamente en el paralelo 33 norte y cercano al meridiano 33 este, tomando como referencia el meridiano de París. Dos cifras que han sido debatidas por investigadores que estudian la geometría sagrada. 33, 33, 33. El mismo texto afirma que Enoc vivió 365 años, números que parecen entrelazarse como si formaran parte de un sistema. Pero hay un elemento adicional que rara vez se menciona cuando se habla de estos manuscritos: la consistencia lingüística interna. Los fragmentos arameos del libro de Enoc no muestran improvisación literaria, revelan una estructura técnica, casi matemática, en la manera en que se describen los ciclos celestes. No es poesía caótica, es descripción sistemática. Las puertas del cielo no son metáforas aisladas, funcionan como puntos de referencia fijos en el horizonte, organizados en una secuencia que presupone observación prolongada y registro metódico. Para sostener ese nivel de detalle, no basta con contemplar el amanecer durante algunas estaciones, se requieren generaciones acumulando datos. Otro aspecto relevante es la simetría interna del calendario descrito. El año de 364 días no es arbitrario. Es divisible entre 4 estaciones exactas de 91 días cada una. Esa estructura permite una regularidad litúrgica perfecta. Cada fecha cae siempre en el mismo día de la semana, eliminando desplazamientos progresivos. Es un sistema diseñado para estabilidad ritual. En términos históricos, ese tipo de preocupación por la sincronización entre calendario y culto indica una comunidad obsesionada con el orden cósmico. No se trata solo de medir el tiempo agrícola, se trata de reflejar en la tierra un patrón celestial considerado inmutable. Cuando los investigadores comparan este esquema con otros calendarios contemporáneos, notan una diferencia conceptual importante. Mientras muchos sistemas antiguos eran lunisolares y aceptaban ajustes irregulares, el modelo enóquico prioriza la pureza solar y la coherencia matemática. Es una filosofía del tiempo distinta. Además, el texto no presenta el conocimiento astronómico como fruto de experimentación humana gradual. Lo describe como revelación transmitida. Desde una perspectiva académica, eso no prueba su origen, pero sí indica que los autores concebían ese saber como algo extraordinario, no cotidiano. Otro punto poco discutido es la relación entre este calendario y las tensiones sectarias del período del Segundo Templo. Algunos estudiosos sostienen que los desacuerdos sobre la correcta medición del año generaron divisiones profundas entre grupos judíos. El control del calendario implicaba control de las festividades, del sacerdocio y de la autoridad espiritual. Si el libro de Enoc defendía un sistema alternativo, más preciso o considerado más puro, eso lo convertía automáticamente en un texto polémico. No solo era literatura apocalíptica,
era una declaración ideológica sobre quién comprendía verdaderamente el orden del universo. La inteligencia artificial, al redefinir la antigüedad de los fragmentos, también redefine el contexto de esas disputas. Sitúa estas ideas en una etapa más temprana de lo que se pensaba, lo que implica que las tensiones calendáricas comenzaron antes y fueron más profundas. Existe también una dimensión geográfica que amplía el panorama. Los manuscritos encontrados en el desierto no son idénticos entre sí, presentan variaciones menores, lo que sugiere transmisión activa, copias realizadas en distintos momentos y posiblemente en distintos centros. Eso implica circulación regional del texto. Cuando un escrito se copia repetidamente, significa que es leído. Cuando es leído, significa que influye. Y cuando influye durante generaciones, deja huellas invisibles en otras obras contemporáneas. Algunos paralelismos entre conceptos enóquicos y ciertos desarrollos posteriores en literatura apocalíptica sugieren una red de ideas más amplia. No se trata de afirmar dependencia directa, sino de reconocer que el pensamiento cosmológico de la época era más sofisticado y dinámico de lo que a menudo se presenta. También es importante considerar el nivel técnico implícito en la observación solar necesaria para mantener un calendario estable. Sin instrumentos ópticos modernos, la única herramienta disponible era la paciencia y la alineación con marcadores físicos en el paisaje. Eso exige infraestructura, planificación y transmisión intergeneracional de conocimiento. Si estos sistemas estaban plenamente formados en el siglo IV o III antes de nuestra era, entonces la tradición astronómica asociada al texto debió comenzar incluso antes. Ningún modelo complejo surge de la nada. Todo sistema refinado es el resultado de fases previas de ensayo, corrección y acumulación. La IA no interpreta significados teológicos, pero al reorganizar cronologías, obliga a replantear la evolución intelectual de la región. Cada siglo adicional hacia atrás abre un espacio nuevo en el que estas ideas pudieron desarrollarse. Y en ese espacio histórico ampliado, el libro de Enoc deja de ser un documento marginal tardío para convertirse en testimonio de una corriente de pensamiento antigua, estructurada y técnicamente coherente. No estamos ante una simple narración simbólica. Estamos ante un texto que refleja preocupación por la arquitectura del tiempo, por la regularidad del cosmos y por la correspondencia entre cielo y tierra. Ese énfasis en la precisión, en la medida exacta y en la sincronización transforma la lectura del documento. Ya no se percibe únicamente como relato visionario, se percibe como intento de codificar el orden del universo en términos comprensibles para una comunidad específica. Y cuando una obra combina visión simbólica con estructura matemática, el resultado no encaja cómodamente en la categoría de mito primitivo. Encaja, más bien, en la categoría de conocimiento sistematizado. En 1869, un explorador británico documentó una estructura en la cima del Monte Hermón. A más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, se alzan los restos de Qasr Antar, considerado el templo antiguo más elevado registrado en la Tierra. En su interior se halló una inscripción en piedra caliza, traducida décadas después. Decía que aquellos que tomaban un juramento lo hacían conforme al mandato del Dios más grande y santo. El pasaje recuerda directamente la escena del juramento descrita en el libro de Enoc. Un texto menciona un monte real. En ese monte existe una estructura antigua. En esa estructura aparece una inscripción relacionada con un juramento sagrado. Las piezas no prueban una conclusión definitiva, pero juntas forman un patrón, y los patrones, cuando se repiten, llaman la atención. Durante siglos, eruditos europeos
Consideraron el libro de Enoc una falsificación medieval, demasiado complejo, demasiado elaborado, imposible que fuera antiguo, decían. Hasta que en 1947, los fragmentos encontrados en el desierto demostraron que el texto ya existía 2000 años antes. Lo que se creía reciente resultó ser milenario. Ahora, la inteligencia artificial empuja la fecha aún más atrás. Y mientras tanto, el silencio institucional resulta llamativo. La noticia tuvo cobertura breve, 4 días de titulares. Después, la conversación se desvaneció. Pero si las fechas cambian, cambia todo. La cronología sobre cómo se desarrollaron ciertas ideas teológicas, la secuencia de influencia entre tradiciones, la comprensión de qué textos eran considerados centrales y cuáles fueron descartados. Imagina una biblioteca antigua. Algunos libros se colocan en el centro, iluminados. Otros son desplazados hacia estantes oscuros, no porque carezcan de contenido, sino porque incomodan. El libro de Enoc habla de cosmología, de vigilancia celestial, de estructuras del cielo organizadas con precisión. No describe un mundo caótico, describe un sistema. Cuando miramos ese sistema con ojos modernos, vemos números, ciclos, coordenadas. Vemos referencias geográficas reales. Vemos un calendario que, reconstruido, roza la exactitud moderna. ¿Es eso prueba de conocimiento avanzado? No necesariamente, pero sí es suficiente para cuestionar la narrativa simplificada que lo reduce a mito ingenuo. Durante más de 1400 años, Etiopía conservó el texto completo sin interrupciones, sin lagunas históricas, sin siglos oscuros para esa tradición. Mientras tanto, en otras regiones, fue excluido en un periodo relativamente breve. 3 siglos bastaron para que desapareciera del canon dominante. El contraste es contundente. Cuando alineamos los hechos, la nueva datación, la precisión astronómica reconstruida, la mención de un monte real con restos arqueológicos, la exclusión sistemática del canon, no obtenemos una respuesta final. Obtenemos una pregunta más profunda. ¿Qué contenía este texto que resultaba tan incómodo? Tal vez la cuestión no sea si el libro de Enoc es literal o simbólico. Tal vez la cuestión sea por qué, durante tanto tiempo, aceptamos sin cuestionar que ciertos textos eran secundarios, sin examinar todas las evidencias. La inteligencia artificial no crea verdades nuevas, solo analiza datos. Pero cuando los datos cambian la línea de tiempo, obligan a replantear los modelos construidos sobre ella. Fragmentos más antiguos, un calendario sorprendente, un monte real, un templo en su cima, una inscripción coherente, una tradición que lo preservó, otras que lo descartaron. No es una conspiración declarada, es una invitación a pensar, porque la historia no siempre se reescribe con ruido. A veces se ajusta en silencio, mientras el mundo mira hacia otro lado. Si este tema despertó tu curiosidad, dale like a este video. Suscríbete al canal Clave Estelar para seguir explorando los enigmas que conectan ciencia, historia y misterio. Y escribe en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo video del canal Clave Estelar. Gracias por sintonizar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.